Buenos días. Con este primer tema daremos comienzo la unidad 2 de nuestro curso Probabilidad y Estadística para Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Electrónica, impartidos por el Dr. José Antonio Guerrero Díaz de León y su servidora María Eduviges Esquivel Frausto. El título de nuestro tema es Variables aleatorias y funciones de distribución de probabilidad. El contenido de esta primera presentación es variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Comenzaremos por definir variables aleatorias. Se llama variable aleatoria a toda función x que asocia un número real a un elemento del espacio muestral omega de un experimento, es decir, una función x que va de omega a los reales. Como antes ya habíamos definido, las variables aleatorias se clasifican en discretas y continuas. Se llaman discretas si toma un número finito o infinito numerable de valores. Se llaman continuas si toman valores comprendidos en un intervalo. Comenzaremos con variables aleatorias discretas, que son funciones cuyo dominio son los enteros. A manera de ejemplo, consideremos un experimento en el que vamos a lanzar 3 monedas. Vamos a llamar cara si sale una cara y S si sale un sello. De esta manera tenemos que los posibles resultados están dados en omega, que sería cara, 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 que es que salen cara en las tres monedas, o cara, cara, sello, que salen en las 2 primeras monedas cara, en la última sello, y así sucesivamente. Si estamos interesados en el número de caras, de manera implícita estamos definiendo una variable aleatoria, en la que, por ejemplo, al evento CCC le estamos asignando el número 3, porque ese es el número de caras. Al evento CSS le estamos asignando el número 1, porque ese es el número de caras, y así sucesivamente. En forma tabular, tendríamos que la variable aleatoria para los 8 posibles valores es esta función que asigna un 3, luego el valor 2, luego el valor 1 y el valor 0 a estos elementos respectivos del espacio muestral. Ahora definiremos probabilidad de una variable aleatoria. Dado un espacio omega, una probabilidad p definida en omega y una variable aleatoria discreta x definida en omega, se define la probabilidad de que x tome un valor k como los omegas que están en omega, tal que x evaluado en omega es igual a k. Continuando con nuestro ejemplo, podemos asignar probabilidades para nuestra variable x de la siguiente manera. Si observamos de cuántas formas puede tomar el valor de 0, pues existe solamente una de 8 posibles. ¿De cuántas formas puede tomar el valor 1? Pues hay 3 formas posibles de 8 totales. De que tome el valor de 2 también sería 3 de 8 posibles, y de que tome el valor de 3 es una posibilidad de 8 totales. De esta manera, la probabilidad de que x tome el valor de 0 es 1/8, que realmente es la probabilidad de que salga SSS. La probabilidad de que x igual a 1 es 3/8, que realmente es la probabilidad de que salga CSS o SCS o SSC. Y de igual manera para el restante número de valores. Es decir, estamos definiendo las probabilidades para nuestra variable aleatoria en función de la probabilidad para el espacio muestral original. Digamos que ahora no estamos interesados en el número de caras, sino en el número de sellos. No podemos utilizar la misma variable aleatoria, vamos a usar otra, digamos y. Entonces, ahora en lugar de asignarle
el valor 3 a CSC le asignamos el valor de 0 porque ahora estamos contando el número de sellos. De igual manera, a el evento CS le asignamos un 1 porque solamente tiene un sello, y así para el resto de los elementos del espacio muestral. También podemos definir la probabilidad de que Y tome el valor de 0, 1, 2 o 3, también tomando prestada la probabilidad de los eventos del espacio muestral original. Nos da que la probabilidad de que Y tome el valor de 0 es 1 octavo, la probabilidad de que Y tome el valor de 1 es 3 octavos, lo mismo para la probabilidad de que Y tome el valor de 2, o sea, otra vez 3 octavos, y la probabilidad de que Y sea igual a 3 es 1 octavo. Si comparamos los valores que tomó la probabilidad para X y para Y, vemos que es la misma, pero X y Y son variables diferentes. Una cuenta el número de caras y otra el número de sellos. Si esto sucede, de que las probabilidades coinciden, aunque las variables sean diferentes, decimos que X y Y tienen la misma función de distribución. En general, definimos una distribución de probabilidad como una función f definida en los enteros que cumple con dos criterios. El primer criterio nos dice que f evaluado k tiene que ser mayor o igual que 0 para cualquier entero k. El segundo criterio nos dice que la sumatoria de f en k para todo k, donde k es entero, tiene que dar igual a 1. Esta función se puede usar para definir probabilidades de una variable aleatoria. La probabilidad de que x tome el valor de k es igual a f en k. Si es el caso en que usamos una función f para encontrar las probabilidades de una variable x, escribimos x tilde f, que se lee x tiene distribución f. Retomando nuestro ejemplo del lanzamiento de las tres monedas, tenemos que si definimos f de k como 1 octavo si k es igual a 0 o k es igual a 3, y definimos f de k como 3 octavos si k es igual a 1 o k igual a 2, tenemos que f cumple con las propiedades de función de distribución de probabilidad, ya que todos los valores son mayores o iguales que 0, y si sumamos 1 octavo más 3 octavos más 3 octavos más 1 octavo, nos da la unidad. De esta manera, f es una función de distribución de probabilidad. De hecho, podemos usarla para definir las probabilidades para x y para y que hemos estado usando. Veremos estos tres ejemplos para entender un poquito más la idea de una distribución de probabilidad. Ejercicio 1. Tenemos la siguiente función, f de k igual a k cuadrado sobre 10, definida para los enteros desde menos 2 a 2. Tenemos que determinar si f es una distribución de probabilidad. Para demostrar que es una función de distribución de probabilidad, tenemos que verificar dos condiciones. La primera es que f, los valores de f son no negativos, o sea, siempre mayores o iguales que 0. Para esta función se verifica directamente, ya que f de k es una cuadrática sobre el valor de k, o sea, esta función nunca puede tomar valores negativos, y eso es lo que argumentamos para esta condición. Para la segunda condición tenemos que verificar que si sumamos sobre todos los valores de k, nos debe dar la suma 1. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que solamente está definida de menos 2 a 2, entonces son los valores de f que tenemos que sumar. Entonces vamos a sumar f de menos 2, f de menos 1, f de 0, f de 1 y f de 2. Sustituimos en la fórmula, que es el valor k elevado al cuadrado sobre 10. Entonces nos quedaría menos 2 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, todos estos valores sobre 10. De aquí tenemos que esto nos da 4 décimos, un décimo, bueno, 0 entre 10 es 0, un décimo y 4 décimos. Si sumamos estos valores nos da 4 décimos más un décimo es 5 décimos, aquí no se acumula nada,
5 décimos más un décimo son 6 décimos, más 4 décimos tenemos 10 décimos, o sea, la unidad. Como f cumple con las dos condiciones de que toma valores no negativos y de que si sumamos sobre todos los valores nos da 1, tenemos que f entonces es una distribución de probabilidad. Ejercicio 2. Sea f de k dada por la siguiente expresión. F de k igual a 3a si k vale 1, 2a si k vale 2 y 0.5 si k vale 3. Determine el valor de a de manera que f sea una función de distribución. Aquí lo que tenemos que hacer es verificar las dos condiciones de la definición de distribución de probabilidad. La primera condición, que f de k sea mayor o igual que 0 para todo k, lo cual esta se verifica si a es mayor o igual que 0. Nuestra segunda condición es que la sumatoria de f de k para todo k tiene que dar 1. Es decir, que la sumatoria desde k igual con 1 hasta 3 de f de k tiene que dar igual a 1. Sustituyendo para todos los valores de k, tenemos que sumar f de 1 más f de 2 más f de 3. Que no es otra cosa más que 3a más 2a más 0.5. Aquí simplificando sería 5a más 0.5, lo cual esto me tiene que dar 1. Es decir, esto es 1 si solamente si 5a más 0.5 es 1. Haciendo el despeje tendríamos que a tiene que dar 0.1, perdón. Es decir, tenemos pues que se cumplen las dos condiciones. Tenemos que es función de distribución de probabilidad y nos quedaría de la siguiente forma. 0.3 para k igual a 1, 0.2 para k igual a 2 y 0.5 para k igual a 3. Ejercicio 3. En este caso tenemos una función que va a ser de la forma f de k igual a 0.5 elevado a la k, definido desde k igual a 1, 2, 3 hasta infinito. Tenemos que mostrar que f de k es una función de distribución. El propósito de este ejercicio es ver que las distribuciones de probabilidad pueden de hecho distribuirse probabilidad entre un número infinito de números, como en este caso. Vamos a verificar que f es una distribución. Como siempre, hay que verificar dos condiciones. La primera es que f no toma valores negativos. Bueno, f de k es una potencia de 0.5, por lo que nunca va a dar negativo. Y ese es el único argumento que damos para esta condición. Como siempre, con la que vamos a batallar más es con la segunda condición, en la que tenemos que verificar que la suma da 1. Estamos sumando un número infinito de números. Vamos a necesitar una propiedad especial, y es la siguiente. Si sumamos desde n igual a 0 hasta infinito las potencias de un número n, de un número r, donde r es un número real entre menos 1 y 1, entonces esta sumatoria da 1 entre 1 menos r. Esta propiedad queda muy adecuada, ya que vamos a sumar un número menor que 1 elevado a la k desde 1 hasta infinito. Como vemos, el primer problema que vamos a tener es de que nuestra suma no va a comenzar en 0, sino en 1, pero nos va a ayudar a sumar el resto de los términos. También vale la pena recalcar que no vamos a necesitar propiedades de este tipo siempre, o sea, propiedades especiales. Si acaso vamos a necesitar esta en el curso y la del binomio de Newton. Bueno, regresemos a nuestro problema. Vamos a sumar sobre todos los valores posibles de k. La función está definida de 1 a infinito. La función vale 0.5 a la k. Tiene la forma que queremos, que es un número elevado a sus potencias, pero el problema es de que la sumatoria no comienza en 0, sino en 1. No hay mucho problema, ya que esto no es sumatoria, se lo podemos poner. ¿Cuál es el término que nos falta? Cuando la potencia es 0, es 0.5 a la 0, que cualquier número elevado a la 0 pues es 1. Entonces, para completar esta suma, para que comience desde 0, solamente hay que sumarle un 1.
Para no alterar la suma, bueno, si sumamos un 1, tenemos que restarle ese número, que equivale a sumarle un 0. Ese 0, ya dijimos, tiene una forma especial, es un 1 y un menos 1. Con eso no estamos afectando la suma, estamos sumándole un 0. Pero este 1 lo queremos para esta sumatoria. Entonces tenemos que el 1 lo pasamos de este lado nada más para darnos una idea. Pero ya sabemos para qué hemos metido ese 1. Ese 1 realmente lo metimos porque es la potencia 0 de 0.5. Esto nos va a completar la sumatoria desde 0 infinito de 0.5 a la k. Aquí ya tenemos la sumatoria completa, con lo que podemos aplicar la propiedad. Este menos 1 no nos interesa, es simplemente el resultado que nos dé, le vamos a restar un 1. Según la fórmula, si sumamos todas las potencias de un número elevado a la k, el resultado es 1 entre 1 menos ese número. O sea, de esta forma, 1 entre 1 menos ese número, y este menos 1 lo tenemos de lo que venimos arrastrando. Bueno, 1 menos 0.5 es 0.5, 1 entre 0.5 es 2. Entonces, ya nada más tenemos que hacer el reste de 2 menos 1, y es la unidad, que es lo que queríamos ver, que si sumamos sobre todos los valores da 1. Por lo tanto, f cumple con las dos condiciones, de que toma valores no negativos y de que la suma sobre todos los valores de k de f de k es 1. Por lo tanto, f es una función de distribución de probabilidad. Para terminar, vamos a recapitular las dos definiciones principales que vimos hoy. La primera fue de variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función x que va del espacio muestral omega a los números reales. En particular, una variable discreta es una variable que va de omega a los enteros, que son las que vamos a estar estudiando en esta segunda unidad. La segunda definición que vimos fue la de distribución de probabilidad. Una función f es una distribución de probabilidad si cumple dos condiciones. La primera es que tome valores mayores o iguales que 0, y la segunda es que la sumatoria sobre todos los valores sobre la cual está definida dé 1. Y esto sería todo por hoy. Chicos, recuerden que hay una actividad a realizar en aula virtual que se entrega el día de hoy, lunes. Tiene dos horarios de entrega, uno en la mañana y uno en la noche. Se van a poner dos horarios muy cerrados para no saturar el aula virtual. Entonces busquen cuál es el que más se les acomoda. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana.